En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este acto solemne de ingreso a miembro de número del académico, economista y diplomático Eduardo Tejera, quien para la ocasión tendrá como discurso de ingreso el tema Orígenes y deterioro de la crisis de la deuda externa en el siglo XIX. Saludamos la mesa principal que preside nuestro honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcer. Al distinguido vicepresidente de esta academia y miembro del número, Fernando Pérez Memé. Al distinguido académico y miembro del número, José del Castillo. Y por supuesto a nuestro distinguido economista, historiador Eduardo Tejera, miembro correspondiente y que esta noche hace su ingreso a esta academia como miembro de número. Asimismo, saludamos a los miembros de la Junta Directiva que estén presentes, a los pasados presidentes, don José Checheco, don Bernardo Vega, que están aquí presentes, a los miembros de número correspondientes y colaboradores que siempre nos acompañan, a los invitados especiales, profesores, amigos, amigas, que siempre se hacen presentes en las actividades de la academia y de forma especial a los familiares del distinguido académico, don Eduardo Tejera, que le acompañan en esta histórica y hermosa noche. Bienvenidos sean todos. En atención a los estatutos que rigen la Academia Dominicana de la Historia, la cual fue creada mediante decreto número 186 del 23 de julio de 1931, con la finalidad que desde el punto de vista científico se investigue y estudie la historia dominicana y en cumplimiento a sus reglamentos internos se efectúa el presente acto solemne. A seguidas, escucharemos las palabras del honorable presidente de esta academia, Juan Daniel Valcárcer. Muy buenas noches, distinguidos invitados, doctor Eduardo Tejera, miembro correspondiente y quien, como todos ustedes saben, pronuncian esta noche su discurso de ingreso en esta ceremonia de investidura como miembro de número de esta corporación. Licenciado José del Castillo, miembro académico de número, quien tiene a su cargo el discurso de recepción de conformidad con las normas estatutarias de nuestra institución. Doctor Fernando Pérez Memén, académico y vicepresidente de nuestra actual Junta Directiva. Ya Lucy saludó, pero me complace saludar a los colegas José Checheco y Bernardo Vega, miembros de número, pasados presidentes de esta academia, miembros de número y correspondientes aquí presentes. Este es el primer acto solemne de esta directiva que comenzó su gestión en el pasado mes de agosto, en el que damos una bienvenida oficial a un nuevo miembro de número. De manera que para nosotros es motivo de grata satisfacción poder llevar a cabo esta actividad y darle esta cordial bienvenida al colega doctor Eduardo Tejera, quien nos deleitará con su discurso Orígenes y deterioro de la crisis de la deuda externa en el siglo XIX.
De manera que les deseo a todos una feliz noche. Gracias por acompañarnos y por acompañar también al doctor Tejera en su noche de ingreso a la Academia Dominicana de Historia. Ya él es miembro correspondiente como miembro de número. Buenas noches y bienvenidos. A continuación vamos a leer la semblanza y la trayectoria del académico Eduardo Tejera. Hemos hecho una semblanza porque su larga trayectoria de publicaciones y trabajos de investigaciones es bastante extensa, pero hemos resaltado lo más importante. El doctor Eduardo Tejera tiene un grado asociado en Artes Liberales en Miami-Dade Junior College en 1967 y una licenciatura en Economía de la Academia American de Washington 1969. En 1971 recibió el doctorado en Economía e Historia. Es un reconocido profesional que ha ocupado diferentes cargos tanto en la administración pública como en el sector privado. Ha sido embajador dominicano ante el gobierno de Canadá, embajador adscrito en la Cancillería y consultor económico para diversas instituciones y miembro de la Junta Monetaria del Banco Central. Es autor de numerosos libros sobre temas económicos dominicanos e internacionales. En el campo de las investigaciones históricas sobre temas históricos nacionales se destacan los libros La ayuda cubana a la lucha por la independencia norteamericana, Causas de dos Américas, Modelo de conquista y colonización hispano e inglés en el Nuevo Mundo, El gobierno de Horacio Vázquez, 1924-1930, Democracia y desarrollo, El movimiento nacionalista dominicano contra la ocupación norteamericana 1916-1924, entre otros textos. En esta ceremonia de investidura, como miembro de número de esta academia, el doctor Eduardo Tejera pronunciará un discurso con el título Orígenes y deterioro de la crisis de la deuda externa en el siglo XIX. Con nosotros el doctor Eduardo Tejera. Permítame, voy a dar mis palabras sentado. Distinguido doctor Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, honorables miembros de la Junta Directiva, honorables pasados expresidentes de la Academia, distinguidos miembros de número correspondientes y señoras y señores. Me es un honor dirigirme a ustedes en esta solemne ocasión de tanta significación para mí, en la cual presento mi discurso de ingreso como académico de número de esta venerable Academia Dominicana de la Historia. Estoy muy agradecido de los colegas académicos que presentaron mi candidatura para recibir esta alta distinción, al igual que a la Asamblea de los miembros de número, por haberme elegido para ocupar el sillón T, que recibo con humildad, responsabilidad y motivación. Para mí es de particular significación ocupar el sillón T, que antes perteneciera al admirado intelectual doctor Adriano Miguel Tejada, dedicado académico, periodista, abogado e historiador, quien triunfó en cada una de sus vocaciones y trabajos que tuvo durante su rica y exitosa vida. Fue maestro de periodista, que dirigió periódicos como La Información, ayudó a formar El Día y por largos años fue director prestigioso del Diario Libre en Santo Domingo. Como académico fue profesor y director del Departamento de Ciencias Jurídicas y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Pucamaima. El doctor Adriano Tejada fue un escritor e historiador prolífico. Escribió obras emblemáticas como Constitución comentada de la República Dominicana, Tradiciones Mocanas, Diario de la Independencia,
el ajusticiamiento del ILIS, 100 años de historia, y fue coautor de la historia de la República Dominicana y de numerosos artículos, ensayos y conferencias nacionales e internacionales. En esta ponencia nos dedicaremos a exponer el grave problema de deterioro de la deuda dominicana durante la segunda mitad del siglo XIX. Expondremos cómo, debido a la irresponsabilidad y corrupción de los gobernantes de turno, el país cayó en un caos e incumplimiento financiero de 1869 a 1907, al no poder cumplir con los pagos de intereses y amortización de los préstamos y de los bonos internos y externos. Esta situación terminó en un grave problema económico que forzó la entrega de las aduanas nacionales, primero a las casas financieras europeas, después a una compañía norteamericana y finalmente al gobierno de Estados Unidos, llegando a la creación de la Receptoría General de Aduana, que era administrada por un funcionario estadounidense de 1904 a 1940. Orígenes de la crisis. A continuación planteo cómo durante los gobiernos de José María Cabral, Buenaventura Báez y Ulises Hirsch, estos tres presidentes negociaron y contrataron créditos externos y colocaron bonos de la República de forma onerosa e irresponsable, que aumentaron rápidamente la deuda externa al punto que no se podía pagar a los acreedores por falta de dinero. Esto colocó al país en una situación muy delicada y vulnerable frente a las casas bancarias que manejaron los empréstamos y con los gobiernos de Holanda, Inglaterra, Bélgica, Francia y los Estados Unidos. Lo peor fue que como garantía del repago de los diferentes préstamos, la administración de las aduanas y el manejo y recaudación de los ingresos arancelarios fueron entregados a empresas privadas. Es decir, que con los préstamos de las casas bancarias Harmon, Westendorf y Improvement, gradualmente el país fue perdiendo parte de su soberanía financiera. De las primeras gestiones para obtener un préstamo internacional fue la encomienda dada por el presidente José María Cabral en 1866 al gestor financiero Ligier Le Visserat, radicado en París, a que lograra concretizar un préstamo de 10 millones de francos que el presidente necesitaba para financiar las operaciones del gobierno, cumplir con los acreedores internos y para compra de armas. Le Visserat era en ese momento cónsul de Bolivia en París y se movía en círculos diplomáticos y de banqueros franceses. Logró presentar una oferta de crédito, pero después no fue conocida por el gobierno y quedó desestimada. El presidente Cabral volvió a dar poderes para que se gestionara un nuevo préstamo en París. Esta vez, en noviembre de 1866, como agente financiero apoderó a Jacobo Pierre, quien enseguida se dedicó a realizar gestiones con varias casas bancarias europeas, pero no logró conseguir el empréstito de 400.000 libras en Londres. Finalmente, Pierre gestionó y logró obtener en París con la casa Emilio Allinger y firmó el contrato como apoderado del gobierno. Cuando el presidente Cabral sometió al Congreso el convenio de préstamo para su aprobación, después de consultas con abogados y diputados, fue rechazado por oneroso, con condiciones inaceptables. Entre las dos gestiones financieras, Cabral nunca logró conseguir los recursos que necesitaba. Varios eventos marcaron la presidencia de Buenaventura Báez de 1868 a 1874. Primero, desde el inicio del gobierno, el mandatario comenzó negociaciones para arrendar la península de Samaná a los Estados Unidos. También negoció con aventureros y cabilderos norteamericanos para que se lograra firmar un innoble contrato de anexión a los Estados Unidos, que afortunadamente no fue aprobado por el Congreso estadounidense, a pesar de la insistencia y presiones del presidente Ulysses Grant. La segunda política de Báez fue su reiterado empeño en buscar y concluir negociaciones en Europa para obtener recursos de préstamos y de bonos. El 21 de junio
de 1868, el presidente Báez otorgó poderes al coronel norteamericano Adolfo Méndez, encargado de negocio del país en Francia, para que gestionara un empréstito de 420,000 libras esterlinas en París o en cualquier otra capital europea. El secretario de Estado dominicano, Manuel María Gautier, se dirigió al coronel Méndez, encargándole que gestionara el crédito con el agente financiero Edward Harmon. Finalmente, el 1 de mayo de 1869, se suscribió el contrato de préstamo firmando por la República el ministro de Hacienda, Ricardo Curiel, y Edward Harmon por la Casa Bancaria. El especulador Harmon solo llegó a avanzar al gobierno la suma de 38.095 libras, que ni siquiera llegó a la cantidad de 50,000 libras esterlinas estipulado como adelanto en el contrato. El préstamo tiene un plazo de 25 años al 6% de interés y pago fijo de 58.900 libras. Lo más escandaloso fueron que las garantías y comisiones permitidas por Báez a sus ministros y a los agentes financieros externos que se vieron implicados en acusaciones de dolo por las inmensas comisiones que Harmon repartió de más de 100,000 libras, casi el 25% del préstamo. El artículo 10 del contrato representó una hipoteca de la República, pues se le concedió a la Casa Bancaria como garantía de pago las recaudaciones directas de las aduanas de Santo Domingo y Puerto Plata. Y por el artículo 11 se autorizó a los prestamistas a designar empleados en ambas aduanas para firmar, abro cita, los recibos expedidos por los receptores. Además, colectar los derechos hasta la concurrencia de la suma necesaria para el pago de los intereses y la amortización del empréstito, y enviarlo al consulado británico en la ciudad de Santo Domingo, el cual lo remitirá mensualmente a Londres. Fin de cita. Al final de la operación fue una estafa de Harmon, quien además colocó los bonos sin ninguna autorización entre agentes y el público londinense por elevada suma de 757.700 libras esterlinas en el mercado de Londres. Los fondos nunca ingresaron al país. Este endeudamiento fraudulento fue el primero de una serie de emisiones de bonos de la nación que contribuyeron al colapso y a la peor crisis de la deuda externa. El historiador dominicano César Herrera escribió, abro cita, la soberanía nacional quedaba en poder de los prestamistas. El oneroso proceso de tan turbias negociaciones a lo largo del tiempo culminaría en 1916 con una dominación exótica en nombre de acreedores extranjeros cuyo origen era el empréstito Harmon. Al concluirse fríamente la vasta estafa que aniquiló la vida financiera del Estado dominicano durante más de medio siglo, con sus terribles consecuencias para la vida general del país. Durante los próximos 13 años, de 1874 a 1887, existieron varios gobiernos en la República, algunos de muy corta duración, de 1 o 2 años. Desde que Ulises Erox Lilly ascendió a la presidencia en 1887 hasta su muerte en 1897, repitió la historia de los préstamos onerosos y fraudulentos que enajenaron aún más el país y quebraron la moral colectiva y la soberanía nacional. Fue una época turbulenta de falta de integridad y de patriotismo de sus gobernantes. Desde 1887, el presidente Lilly designó como agente fiscal para gestionar y negociar préstamos en Europa al ministro Eugenio de Marchena. Finalmente, para 1888, se terminó de firmar el crédito con la firma bancaria Westendorp de Holanda. Esta casa financiera gestionó la venta de bonos dominicanos en varias capitales europeas. El gobierno de Lilly realizó con la Westendorp 2 importantes operaciones de préstamo, ambas muy onerosas para el país. El primero, en 1888, fue de 770 libras a un plazo de 30 años
al 6% de interés. El instrumento final firmado por el ministro Marchena en Ámsterdam el 16 de agosto de 1888, en su artículo 5 expresaba, abro cita, se creará en Santo Domingo el 1 de noviembre de 1888 una caja general de recaudaciones de aduana llamada la RIGI, que será encargada de efectuar el ingreso de todos los derechos de importación y exportación percibidos en todos los puertos de la República, actualmente abiertos al comercio exterior, o que se puedan hacerlo más adelante. Esta Caja General de Recaudación será administrada por los delegados nombrados por los señores Westendorp Company, lo que representa sus derechos hasta la extinción del préstamo. Esta entrega de las aduanas a la RIGI fue algo insólito que cercenaba la soberanía financiera y política del país. Nuevamente, el historiador César Herrera expresó esta opinión. Abro cita. La República, por obra y gracia de sus gobernantes, daba un nuevo paso hacia el abismo. Este empréstito constituyó un fraude mayor que el de Harman. La operación con Westendorp fue de consecuencias incalculables porque la República no pudo desligarse de sus ataduras hasta el 1947. Lo más lamentable fue que la Westendorp, para salir del país y vender sus derechos en 1892, buscó un grupo financista norteamericano para que formaran una compañía y así traspasarle todos sus derechos y concesiones. Esta operación de venta de derechos se hizo sin la aprobación previa del Congreso Dominicano. Fue entonces cuando se realizó la peor y más criticable de las operaciones, con graves consecuencias políticas para la nación, al entrar la firma prestamista conocida como Santo Domingo Improvement Company, ahora de los Estados Unidos. La Improvement creó también dos firmas filiales, la Santo Domingo Finance Company, para colocar bonos en los mercados bajo otro nombre, y la Santo Domingo Railway Company. El dictador buscó por esta vía la colocación de 300,000 libras que fueron justificadas para financiar la prolongación del ferrocarril de Santiago a Puerto Plata y a otras inversiones y pagar deudas. La entrada de la compañía estadounidense Improvement dio un giro brusco a la situación financiera dominicana y al cuadro geopolítico del país. Como los dos préstamos fueron firmados de manera casi secreta, de pronto, al firmarse el contrato de cesión en 1893, el mayor acreedor del país se convertía en una empresa norteamericana. La situación era peor aún, toda vez que la prestamista era totalmente respaldada por su gobierno, lo que dio paso a que Estados Unidos dominara las finanzas dominicanas y a la vez tomar el control de las aduanas. Casi así el país entró en la órbita de la diplomacia del dólar. Pero la más funesta operación con Improvement y el gobierno dominicano fue la llamada reconversión de la deuda exterior. Por instrucciones del presidente Lilis, el Congreso aprobó el 9 de agosto de 1897 la ley de reconversión, con el objetivo de que la Santo Domingo Finance Company comprara las deudas de la holandesa Westendorp. El objetivo fue consolidar las deudas, intercambiarlas con descuento y fusionarlas. Muchos de los acreedores europeos no aceptaron el descuento de sus acreencias y no se integraron a la reconversión, lo que complicó más el panorama financiero de la República. Como consecuencia, en lo adelante las aduanas y sus recaudaciones pasaron de manos privadas europeas a manos privadas norteamericanas, con grave implicación para el país. A continuación se presenta un cuadro con una síntesis de los préstamos y bonos emitidos durante la segunda mitad del siglo XIX. Son 8 préstamos, aquí se presenta en un cuadro, que se tomaron de la Harman, de la Westendorp y 5 de la Improvement. El gobierno presidido ahora por Horacio Vázquez insistió en que existían deudas falsas y documentos ilegales que no se debían pagar
y eran objeto de altos descuentos y reestructuración. Después de complejas negociaciones, el 31 de enero de 1903 se firmó un protocolo mediante el cual la Improvement aceptaba el monto de 4 o 5 millones de dólares como deuda reconocida y se dejaba la forma de pago a definir en un arbitraje internacional integrado por 3 expertos. El citado protocolo fue negociado y firmado por Emiliano Tejera, ministro de Hacienda, Juan Francisco Sánchez, ministro de Relaciones Exteriores. La compañía fue representada por John Abbott, funcionario del Improvement, y nada menos que con William Powell, ministro de los Estados Unidos en Haití y encargado de negocios ante el país. Es decir, el encargado de negocios ante el país, igual a un embajador, firmaba un contrato de préstamo privado. El protocolo fue un avance, pero no un acuerdo definitivo. Se tuvo que aceptar que el gobierno norteamericano se encargara de pagar a los acreedores y de nombrar a un agente financiero con el mandato de administrar las aduanas, depurar las cuentas y realizar los pagos. La próxima operación sería el laudo arbitral, que es la sentencia de un proceso de arbitraje internacional dictada por el grupo de los 3 expertos escogidos por el gobierno dominicano, el Estados Unidos y un técnico financista independiente. Fue un proceso negociador de un año que emergió de los acuerdos del protocolo. Los tenedores de bonos europeos protestaron, pues se sintieron afectados en sus creencias al darle prioridad a las deudas del Improvement. Esto causó reclamaciones y demandas legales y la presión militar de los gobiernos europeos, que amenazaron con enviar buques de guerra a Santo Domingo. La opinión pública del país estuvo en contra del laudo y exigió su anulación por considerarlo oneroso. Pero era imposible, pues se firmaba o las potencias europeas o Estados Unidos podían invadir el país. La próxima operación del grave problema de la deuda fue el llamado modus operandi, que se firmó el 31 de marzo de 1905 entre el gobierno de Carlos Morales Languasto y el gobierno de Estados Unidos, presidido por Theodore Roosevelt, que estableció una fórmula de repartición de los ingresos. En el modus operandi se acordó pagar en partes proporcionales a los tenedores de bonos en manos de otros países, decisión que fue muy bien acogida por los intereses europeos. Se creó entonces la famosa Receptoría General de Aduana, administrada y dirigida por un delegado norteamericano designado por el propio presidente de Estados Unidos. Las recaudaciones arancelarias se repartían, todo el ingreso que se tuviera, un 50% para pagos de acreedores, un 45% para el gobierno dominicano y un 5% para cubrir los gastos operacionales de la misma receptoría. Es decir que de este momento en adelante y durante 4 décadas, todas las aduanas y sus ingresos y egresos para pago fueron realizados por el receptor oficial norteamericano. En medio de estas trascendentales negociaciones, la situación política y militar interna se deterioraba por día. Hubo oposición al presidente Morales Languasto por firmar el modus operandi y por aprobar la creación de la Receptoría General de Aduana. El país se negaba a aceptar lo que era ineludible frente a su bancarrota y su imposibilidad de pagar a los acreedores. Las luchas fratricidas no cesaban, ni en el medio de tan difícil situación de la crisis. En diciembre fue derrocado el presidente Morales Languasto, siendo sustituido por el vicepresidente Ramón Cáceres Mon, el 29 de diciembre de 1905, y quien dirigió el país hasta el 1911. Ramón Cáceres continuó las negociaciones con los Estados Unidos y los problemas y reclamaciones de los acreedores, pues aunque se habían tomado decisiones y creado mecanismos de pago, no todos los tenedores de bonos estaban satisfechos, ni lo habían aprobado. Para realizar
un exhaustivo estudio del total de las deudas y depurarla, el presidente Roosevelt propuso la designación del profesor y financista Jacobo Hollander. Hollander estimó que la deuda total ascendía a 40 millones de dólares, pero que había documentos muy dudosos y recomendaba su rechazo. El informe Hollander se convirtió en el mejor estudio y más confiable del problema de la deuda externa e interna dominicana y pronto sería la base para el plan de negociación con los acreedores con un sustancial descuento y conciliación reprogramada de los pagos. El gobierno ahora firmó el denominado Plan de Ajuste, que produjo un gran alivio a la República y fue una buena negociación. La deuda se consolidó y se redujo a 17 millones de los 40 millones, aceptada por los agentes bancarios y tenedores europeos y norteamericanos. Se redujo también en más de un 50% la deuda interna a los comerciantes del país. Pero para que toda la transacción fuera aceptada de inmediato, había que pagar el total del monto pactado. El gobierno norteamericano gestionó y garantizó ante el prestigioso banco Krumlov & Company de Nueva York un préstamo de 20 millones de dólares a 50 años a 5% de interés para liquidar la deuda reestructurada y que sobraran 3 millones para el gobierno dominicano. La siguiente acción fue la formal negociación que concluyó en la firma de la llamada Convención Dominico-Americana de 1907, que recogía todos los acuerdos de los últimos 3 años. Para negociar con los Estados Unidos, el 16 de febrero de 1907, el presidente Cáceres designó como delegado especial ante el gobierno norteamericano a Emiliano Tejera, esta vez ministro de Relaciones Exteriores, y Federico Velázquez, ministro de Hacienda. Y por los Estados Unidos firmó el ministro Thomas Dawson con la finalidad de negociar una convención que recogiera los términos y acuerdos del protocolo, del laudos, el modus operandi y el plan de ajuste. La Convención Dominico-Americana, firmada el 8 de septiembre de 1907, representó la continuación de todos los protocolos y acuerdos existentes y vinculantes. Con la convención se acabó con el sistema privado de colectores aduanales, representantes de los bancos prestamistas, y se ratificó el largo periodo de control y manejo de todas las aduanas hasta 1940 por la Receptoría General de Aduanas por parte de los Estados Unidos. El receptor dominicano, designado por el propio presidente norteamericano, tenía plenas facultades en la administración de las aduanas con la finalidad de recaudar todos los impuestos arancelarios y de realizar la distribución de los recursos para pagar a los acreedores reconocidos. Como ya señalamos, del total de ingresos anuales, la receptoría recibía el 50%, se destinaba para pagar de la deuda, el 45% para el gobierno y 5% para su propia administración. La convención prohibía firmar ningún préstamo nuevo sin la previa autorización del gobierno norteamericano y también se designó a un ingeniero de ese país como director del Ministerio de Obras Públicas, que era en efecto el ministro. La receptoría fue administrada de manera transparente y eficiente y todos los años enviaba un informe de su gestión con el detalle de las recaudaciones por productos y puertos. Como mecanismo recaudador fue un éxito y brindó estabilidad financiera a los gobiernos subsiguientes, pues de inmediato los ingresos aduanales empezaron a aumentar sostenidamente. La receptoría continuó operando por varias décadas, hasta que en 1940 se negoció y se firmó el conocido convenio Trujillo-Hall. Este tratado concluyó con el sistema de la receptoría, devolviendo la independencia financiera y las aduanas al país. La deuda externa había bajado mucho a través de los años, por lo que Trujillo, en 1947, y dentro del contexto de la bonanza creada por la Segunda Guerra Mundial,
aprovechó para hacer una operación que le permitió pagar el saldo de la deuda, que ascendía a 9.3 millones de dólares. Finalmente, se puede apreciar las grandes dificultades que afrontó el país por la mala práctica de empréstitos fraudulentos en una época sin adecuados marcos legales, sin organismos internacionales de regulación y con mercados de capitales incipientes, sin controles ni supervisión internacional. A esto hay que añadirle la falta de leyes, institucionalidad, contabilidad interna, pues todos los gobernantes corruptos podían hacer lo que quisieran y se prestaban a cualquier operación dolosa. Por último, la continua y permanente inestabilidad política de esa época y la grave crisis financiera de la deuda del siglo XIX y principios del siglo XX dejó una dolorosa secuela en la historia nacional dominicana. Muchas gracias. Magistral discurso de ingreso sobre el tema Orígenes y deterioro de la crisis de la deuda externa en el siglo XIX. Ahora escucharemos el discurso de recepción del nuevo miembro de número que estará a cargo del académico y miembro de número José del Castillo. Buenas noches a todos, a la presidium de este acto y a tan distinguida concurrencia que nos acompaña. Constituye motivo de satisfacción dar la bienvenida como nuevo miembro de número de esta docta corporación académica a don Eduardo J. Tejera, dada su reconocida calidad profesional como economista, su dilatada experiencia laboral, que incluye roles prominentes en entidades públicas claves del quehacer económico y diplomático, así como su contribución meritoria al estudio de la historia, singularizada en obras que enriquecen nuestra bibliografía especializada. Todo ello adornado por condiciones morales de integridad ciudadana que lo han unido a la familia Mesina, altamente estimada por su hoja de servicios públicos a esta sociedad, estampada a través de varias generaciones. Bueno, las obras, yo tenía una sección un poquito larga de las obras, que no voy a entrar en detalles, pero una de las obras que más me impresionó, yo diría la primera de él, de Eduardo, a quien aprecio de veras, fue Una década de desarrollo económico dominicano, publicada en 1975. Yo diría, él trabajaba en el Banco Central, fue asesor allí, de Diógenes Fernández, que es una obra de carácter pionero en su género, cuando casi todos los economistas le tiraban piedras al estigmatizado modelo de varilla y cemento de los 12 años de Balaguer. Eduardo documentó las bondades de lo que despuntaba como un modelo más diversificado de funcionamiento de nuestra economía. Se han mencionado varias obras que no las voy a repetir. Hay todo un cuerpo de obras de investigación histórica con trabajos sumamente originales como los modelos de colonización hispano y británico en América, el papel de España en su contribución en la independencia de los Estados Unidos, obras que reflejan su vocación por participar en el debate de los temas de política económica, como la República Dominicana frente al TLC y el GATT, Economía en Transición, un libro sobre política monetaria, fiscal y del sector externo,
de 1996, debate económico dominicano, etc. No es ocioso consignar que el ingreso como miembro de número de Tejera refuerza con su presencia un núcleo de economistas y estudiosos de los fenómenos económicos que ya tiene antigua vigencia en la Academia Dominicana de la Historia, como lo revela el caso de don César Herrera, con relevante contribución al tema de las finanzas públicas y la deuda externa, y que hoy se mantiene con la membresía de Bernardo Vega, el gobernador del Banco Central, Arturo Martínez Moya, Fran Moya Pons, Roberto Casá, Amadeo Julián, Jaime de Jesús Domínguez, y que contara en su núcleo con los finados Emilio Cordero Michel y Antonio Lluveres, para solo nombrar algunos académicos. El discurso de ingreso de Eduardo es una pieza bien estructurada, con despliegue diestro de los datos y uso adecuado de las fuentes, entre ellas las monografías que han tratado dicha temática. Un manejo pulcro y elegante, amén de inteligente, del instrumento de la lengua. Nuestro disertante cultiva por igual la poesía y el no menos importante instrumento de la lógica en el análisis de los hechos. Yo quiero hacer un alcance, se lo comenté a Eduardo, que es con relación al llamado pacificador Ulises Heró Levert, que dominó la escena de los últimos 20 años del siglo XIX. Ulises es siempre caracterizado en las biografías como un dictador personalista, la transversalidad de sus gabinetes al integrar azules, rojos y de otras parcialidades políticas, la corrupción en los asuntos administrativos, incluyendo el endeudamiento irresponsable y el manejo errático en materia monetaria. Suele reconocérsele sagacidad política sobruna, valentía personal e inteligencia. Pero se pasa por alto que bajo su égida, a diferencia de los demás gobernantes del siglo XIX dominicano, se levantó en el Cibao un sistema ferroviario de uso público que arrancó en el 87 con el ferrocarril Sánchez La Vega, de concesión privada, y continuó con el Ferrocarril Central Dominicano de financiación pública, inaugurado en 1897, que unió a Santiago y Puerto Plata, casi 200 kilómetros de vías de servicio público existentes a la muerte de Heró. Piensen ustedes en lo que sucedió en nuestro país, en la ciudad, cuando se inauguró el sistema de metro bajo la administración Fernández. Era como si llegara el hielo a Macondo, llevado por los gitanos. Ubíquense en el siglo XIX, en un país despoblado y en una vida aldeana, lo que significó eso. Solamente el transporte de Santiago a Puerto Plata, por donde salían las exportaciones del tabaco cibaeño, pasaron de días en recuas de mula a 3 o 4 horas el transporte. De manera que eso revolucionó la vida económica y social de nuestras comunidades y entrelazó en la medida en que se fueron ampliando las redes de comunicación entre los dos sistemas con los pueblos que le quedaban aledaños, amplió pues la economía intrarregional y claro, fue un vehículo fundamental en el transporte de pasajeros y en la conexión con el comercio exterior nuestro, import y export. Pero no solo eso, sino que en paralelo los ingenios azucareros
y empresas dedicadas a la explotación y exportación de guineo desarrollaron sus propias redes ferroviarias. Cuando este señor estaba alcanzando la cima de su existencia, que sería tronchada en el 99, y cuando se inauguraba en el 97 el ferrocarril central Santiago-Puerto Plata, 6 ingenios de Santo Domingo tenían ya en operación 110 kilómetros de vía férrea, otros 5 en San Pedro, 108 kilómetros, y los de Asua, 72. O sea, hablábamos de 290 kilómetros de vía férrea en el 1897. Cuando usted compara lo que sucedió en el periodo de Lilis y lo que sucedió en los periodos anteriores en el siglo XIX, el balance es brutalmente favorable en procesos de modernización capitalista bajo su égida. También ese es el periodo de la revolución normalista que capitaneó Eugenio María de Hostos y que los Enríquez y Carvajal le secundaron. También la creación del Instituto Profesional, la creación de la Cátedra de Derecho Constitucional, Economía Política y Sociología, porque el positivismo era la ideología en boga que preconizaba el racionalismo frente a la educación teñida por la Iglesia escolástica, y además la confianza ciega en la ciencia y en el progreso continuo de la humanidad. Era por consiguiente una ideología funcional a todo lo que estaba sucediendo en el entorno económico del país. Con Heró se instalaron los servicios de telegrafía internacional, el cable francés, los circuitos telefónicos en ciudades y también en conexión con los ingenios y con los puertos, los muelles. Por ejemplo, ya en el 86 la compañía Electric Company tenía abonados 63 suscriptores en la capital, entre ellas las boticas, la Nacional, la Legalidad, la Dominicana, la Francesa, el Consulado Americano, la Beneficencia del Padre Villini, el Palacio de Gobierno, la Gobernación Civil y Militar, Hacienda, Aduana, Correos, el periódico importantísimo El Eco de la Opinión, que dirigía Goyito Villini, Francisco Gregorio Villini, entre otros, la imprenta de José Ricardo Roques, las casas y almacenes de los empresarios Juan Bautista Vicini, Samuel Curiel, Leiva, Marchena, los profesionales doctor Carlos Arbelo, venezolano, y el doctor Ponce de León, entre otros. El desarrollo de la electrificación, el alumbrado eléctrico, bajo ese periodo. Construcción de puentes en Santiago, en Nivaje, Guravito, y el puente sobre los Ama, el llamado puente Heró. Por consiguiente, estamos hablando de un periodo de cambios importantes, un jalón de modernización. No en vano, al parecer, Juan Bautista Vicini Canepa Bachicha coordinó con Lilis y se murió en el 1900, meses después del ajusticiamiento de Lilis. Tenían ambos 53 años. Harry Hutton señala en su importantísima obra que Vicini era figura fundamental asociada en el aspecto financiero, de negocios, etcétera, a el régimen de Heró. Y bueno, y sabemos que uno de sus hijos ocupó la presidencia entre el 22 y el 24, Vicini Burgos, bajo la ocupación norteamericana. Un nieto, Mr. X,
Fue clave en la conspiración que liquidó a Trujillo como parte del grupo de contacto de la embajada y cabildeó luego desde Washington para influir la transición democrática con Unión Cívica, la constitución del Consejo de Estado, etc. Hoy la cuarta generación del linaje Vicini conduce el portafolio de negocios más importante del país, con amplias ramificaciones y gravitación en la vida institucional. Pero tras Lilis, Mon Cáceres fue otro jalón en la modernización. Inicio de las carreteras troncales, obras de desarrollo con escuelas experimentales en Moca, agrícola, una visión progresista desde el punto de vista de la modernización capitalista y muñeca dura para aplicar ciertas disposiciones. La ocupación americana fue sumamente revolucionaria. Hay obras como la de Bruce Calder, la misma de Melvin Knight, la de Willie Lozano y muchas otras, que revelan lo que significó una oficialidad influida por la ideología del Progressive Movement, que administraban esos oficiales los territorios insulares que estaban bajo su dependencia realmente del Departamento de Guerra. Tan importante o más importante que el Departamento de Estado eran estos administradores del Navy y de la Infantería de Marina. Ellos se hicieron cargo, como bien lo señala Eduardo, no solamente los Estados Unidos de las aduanas con la convención, sino de la Dirección General de Obras Públicas. Durante 40 años, arquitectos e ingenieros norteamericanos fueron los que manejaron las obras públicas en este país. Construyeron todas esas escuelas, todavía pueden ir a San Carlos a ver la Brasil construida por arquitectos e ingenieros norteamericanos, la que se quemó frente al Parque Independencia, otra en San Pedro de Macorís, otra en Baní, otra en Asua. Construyeron incluso Nechodoma, Antonín Nechodoma, checo, que vino desde Puerto Rico, como vinieron otros. Fue quien remodeló definitivamente el Palacio Consistorial. Había un diseño original de Osvaldo Báez, pero fue modificado y contratado por Nechodoma. Donde estaba la cervecería en la José Gabriel García, se remodeló para trasladar obras públicas allí. Donde está hoy el Panteón Nacional, que era el Teatro de la Republicana, anteriormente convento de los jesuitas, se remodeló para instalar Hacienda, la contaduría de Hacienda. Se construyeron hospitales como el Hospital Evangélico, llamado posteriormente Internacional. El Leprocomio de Nigua, se construyó el Manicomio de Nigua. Todo eso, obras, mercados en San Juan el Matadero en San Juan de la Maguana, todo eso, obra no estudiada en cuanto al aporte de arquitectos y de ingenieros, que además se manejaban con pulcritud con los fondos que se recaudaban a través de la receptoría. El desarrollo del sistema de carreteras troncales, de puentes de hierro y de un conjunto de obras que continuó Trujillo. Vázquez, cuando ellos abandonaron el programa que ejecutó Vázquez de Obras Públicas, era el que se había diseñado, programa de escuelas, centros experimentales agrícolas, un programa de cárceles también a nivel nacional, etcétera, etcétera. Y Trujillo, ustedes saben que le tocó San Zenón y desde el principio asumió un rol muy activo en las obras públicas, incluso cambios en las normas y en los materiales de uso para las construcciones, tras el desastre de la madera y del zinc en San Zenón. Entonces, ese alcance yo quería hacérselo porque creo, y aquí retomo
un texto ancilar del amigo Fran Moya Pons del Gran Cambio. Este país tiene 150 años creciendo en jalones de modernización. Esas décadas que Fran estudia en su texto, en su investigación, son fundamentales para lo que ha pasado en los últimos tiempos. Pero indudablemente una gran diferencia, aparte de otras, con nuestros vecinos haitianos, es que este país ha venido creciendo en los últimos 150 años y modernizándose por capas, por etapas. Bueno, yo quiero retomar la parte actual y el siglo XX y el XXI. Nuestro disertante es un miembro de la Junta Monetaria y creo que en cierto modo, me atrevo a decir, nos ha hecho un guiño al llamar la atención sobre el tema del endeudamiento externo. Un tema preocupante, un hombre como Andy Dawarre, pionero junto con Hugo Giuliani en la colocación de bonos soberanos, los primeros 500 millones, justamente en el momento en que se estaban cayendo las Torres Gemelas por el ataque terrorista en Nueva York. Y luego se colocaron 600 más en el gobierno de Hipólito, 1.100 millones de dólares en bonos soberanos. Yo diría que Andy es un soberanista. Él fue a un programa de Julito Jacín, que lo atacaba mucho por el tema del neoliberalismo y la privatización, y le preguntó sobre esos bonos, que cómo se pagaban esos bonos, esos 500 millones. Y Andy, de manera graciosa, le dijo, eso nunca se paga, Julito. Cuando se acerca la fecha de la redención de esos 500, se emite otra, se hace otra emisión de 1.000 o de 1.500, se recoge la anterior y eso sigue. Nosotros andamos en la deuda pública consolidada, la del sector no financiero y la del Banco Central, alrededor de 60 y tantos mil millones de dólares en este momento. Y el servicio de la deuda anda en un 26.4% de los ingresos tributarios, datos de Hacienda. O sea, no son datos especulativos, de cálculos, de Hacienda, de crédito público. De manera que Andy, en una columna reciente, manifestó su preocupación. Hoy Eduardo García Michel plantea también su preocupación. Esta charla nos lleva de manera documentada, exhaustiva, a ilustrarnos lo que sucedió a finales del siglo XIX y en los inicios del siglo pasado. La pérdida de la soberanía financiera de la República Dominicana por cuenta de un manejo irresponsable de la deuda. Yo quise traer a cuento lo de Ulises Heró porque quedaron cosas importantes. Pero cuando los préstamos y las emisiones de títulos de deuda se dedican a apoyo presupuestario, o sea, eso es un barril sin fondo y eso es preocupante. De manera que yo diría que esta institución debe jugar un rol porque nosotros tenemos una inteligencia acumulada aquí que debe de servir de algo para las prevenciones de catástrofes. Sabemos lo que le tocó manejar al gobierno de Salvador Jorge Blanco. Antes, tras la muerte de Trujillo, Consejo de Estado y Bosch salieron a buscar préstamos para incluso
préstamos de emergencia para planes de emergencia, absorber desempleo, generar ingresos en la población. Bosch, en prevención de la situación, los trámites largos de los préstamos de A&D, de otras agencias de los Estados Unidos y de los organismos multilaterales de financiamiento, hizo su gira tanto en Estados Unidos, con encuentros muy importantes con CEOs de grandes corporaciones, concertó con la Meissner de Chicago un proyecto de un complejo petroquímico en Barahona, el pueblo de Hugo, y en Suiza concertó el famoso empréstito de 150 millones de dólares con la Overseas para financiar proyectos como la presa de Tavera, como el acueducto de Santo Domingo, como una planta de generación en Puerto Plata, entre otras obras. Juan Isidro Jiménez Grullón emprendió una campaña en todos los medios impresos, en la radio y en la televisión, demonizando ese empréstito. Y fue uno de los arietes, el empréstito de la Overseas, junto a la campaña anticomunista, para crear el clima propicio al golpe a Bosch. Joaquín Balaguer, cuando regresa al poder en el 66, inicia con John Crimmins, el embajador al lado, gobernando, una política drástica de austeridad, buscando reequilibrar las finanzas públicas. Y todos sabemos que progresivamente se va construyendo un modelo más diversificado, con la 299, proceso de industrialización, de sustitución de importaciones. Bernardo fue de los que estuvo en asesoría en el Banco Central para el proyecto de Playa Dorada y en Puerto Plata y el de Playa Grande, con el que arranca la inversión del Estado en infraestructura para facilitar a través de los préstamos FIDE, etcétera, de Infratur, la hotelería moderna en nuestro país. Y este país está viviendo en gran medida hoy del turismo, con, qué sé yo, 8 o 7 millones de turistas que llegan. Balaguer desarrolla el modelo de zona franca industrial en los 12 años. La minería se expande de Alcoa, se agrega Rosario y Falconbridge, un sector que llegó a representar el 25% de las exportaciones en un momento y sirvió de pivote ante la crisis de los llamados sectores tradicionales agroexportadores. O sea, política de vivienda popular con los multifamiliares, vivienda de clase media a través de las asociaciones de ahorro y préstamo y el BNB, un conjunto, reforma agraria en el 72-73, un conjunto de medidas que le garantizó permanecer 12 años con macana incluida, evidentemente. Don Antonio asume, hay unos problemas en las 3C, en CORDE, SEA y CDE. Jacobo pasa a administrar CORDE y se hace una concertación de un préstamo de 185 millones de dólares. Cuando Salvador, el modelo de demanda inducida hizo aguas. Cuando Salvador asume, en el 82, hay que diferir 60 y tantos millones de dólares de deuda externa, hay que establecer un convenio que va del 83 al 84, al 85, perdón, de facilidad ampliada con el fondo, con una línea de 400 y tantos millones de dólares. Hay una visita de Estado de 4 días y se solicita en esa visita a Reagan una línea de 100 millones de dólares para compensar las obligaciones de ir traspasando partidas que figuraban en el sistema
de cambio oficial al mercado paralelo o mercado libre. Y sabemos que el 17 de abril se adoptan esas medidas. La delegación llegó el 14 y el 23, 24 y 25, a vuelta de Semana Santa, estalla una poblada, como lo llamó Bosch, con un número significativo de muertos. Eso despegó al PRD de una gran parte de su base popular y abrió las puertas con las luchas de tendencia al regreso del doctor en el 86. Un préstamo para el acueducto de Santo Domingo de 180 y tantos millones de dólares del BID, eran dos, fue bloqueado por Jacobo Masluta, presidente del Senado, con rogativa directa del presidente Jorge Blanco. En el 90 sabemos lo que pasó con Balaguer, la crisis generada de desabastecimiento, inflación inédita, negativa a servir la deuda externa incluso con los multilaterales, el tema político de la crisis postelectoral y el llamado acuerdo de solidaridad económica y social, y el giro para reformas arancelarias, tributarias, para reformas financieras, para reforma del Código Laboral, etcétera, etcétera. Como lo dijo Balaguer a María Elvira Salazar, yo creí en la política que estaba llevando a cabo, pero me han convencido de que debo cambiar. Vamos a ver qué pasa. Y giró, y Balaguer gobernó casi 12 años. Si no se le da el empujoncito que se le dio, que se le recortó un periodo de 2 años, se tira 12 años más. Entonces, lo que ha venido después, ya sabemos, un LAN, un financiamiento directo a OISOE, que no pasó por el Congreso, no se registró en deuda pública. Lo que ha sucedido con Odebrecht, lo que sucedió con Petrocaribe, que sabemos el destino de los créditos para desarrollo de Petrocaribe. Odebrecht, 18 contratos con Odebrecht, de los cuales 11 no pasaron por licitación. Y Eduardo hablaba de instituciones y hablaba de organismos reguladores y de organismos internacionales que le echan el ojo al comportamiento de las autoridades. Y un sobrecosto por encima del 50% de los presupuestos pactados en el conjunto a través de las adendas, violando el 25% de tope que establece la ley de contrataciones públicas. Yo con todo esto lo único que he querido es mostrar la pertinencia de la disertación de nuestro querido Eduardo y exhortar a que la Academia, el Archivo General de la Nación, Banco Central, Ministerio de Hacienda, MEPIP, realicen un esfuerzo para historiar el proceso de la deuda pública en nuestro país con intención de sacar lecciones puntuales que sirvan de guía para que nuestras autoridades no incurran en errores que se deben evitar. Muchas gracias. Agradecemos al distinguido académico, historiador y miembro de Número José del Castillo por su discurso de recepción. Como se estila en estos actos, es momento de hacer entrega del certificado y de colocar el botón que le distinguen como miembro de Número al doctor Eduardo Tejera. Para esta ocasión llamamos al presidente de la Academia Dominicana de la Historia y los miembros de la mesa, por favor, pasar adelante. Gracias.
Sí. ¿Dónde? Voy a leer. Sí. El certificado, diploma, dice así: Academia Dominicana de la Historia certifica que Eduardo J. Tejera fue elegido el 13 de octubre de 2021 miembro de número para ocupar el sillón T, en atención a su dedicación a la investigación histórica y a sus aportes bibliográficos al conocimiento del pasado dominicano. Este certificado se expide en Santo Domingo, ciudad primada de América, República Dominicana, el 31 de enero del 2023, fecha de su ingreso a la Academia, con el discurso sobre orígenes y deterioro de la crisis de la deuda externa en el siglo XIX. Firma Juan Daniel Balcácer, presidente; Miguel Reyes Sánchez, secretario. Y ahora nuestro vicepresidente Fernando Pérez Memén le impone el botón correspondiente a los miembros de número. La foto oficial. A todos y a todas. Muy bien. Bueno, con la colocación del PIN y la entrega del certificado concluimos este acto solemne en esta noche. De nuevo agradecemos la presencia de todos ustedes, a los amigos que están aquí, los invitados especiales, y agradecemos también al personal de esta Academia Dominicana de la Historia por el apoyo en la realización de esta actividad. Les invitamos a un brindis para celebrar la feliz ocasión. Tengan todos y todas feliz resto de la noche. Gracias. Muchas gracias.